Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con agredir a la República Popular Democrática de Corea, luego de lanzar misiles contra Siria y atacar el territorio de Afganistán con la madre de las bombas. La península coreana es su nuevo objetivo. ¿Qué se esconde detrás de estas acciones? Lo analizamos hoy, Justo en la Diana. And that's called the country of North Korea. We have a big problem. Tomaremos la respuesta más dura contra los provocadores para defendernos con la poderosa fuerza de armas y mantener el rol elegido por nosotros mismos. By ourselves. We hope to achieve this objective through peaceful means, but all options are on the table. Just in the past 2 weeks, the world witnessed the strength and resolve of our new president in actions taken in Syria and Afghanistan. North Korea would do well not to test his resolve. 우리는 미국이 원하는 그 어떤 전쟁에도 기꺼이 대응해줄 의지도 능력도 다 가지고 있다. We are sending an armada, very powerful. We have submarines. Very powerful, far more powerful than the aircraft carrier, that I can tell you. El presidente Donald Trump anunció que se encargará de la República Popular Democrática de Corea por su cuenta si China no logra frenar el desarrollo nuclear de Pyongyang. Hace solo unos días, esa nación realizó unos lanzamientos fallidos de misiles en su territorio que despertaron las reacciones de la Casa Blanca. At meetings on North Korea, he's acting very, very badly. I will tell you, he's acting very badly. And I said, the way you're going to make a good trade deal is to help us with North Korea. Otherwise, we're just going to go it alone. That'll be all right, too. Las autoridades de la República Popular Democrática de Corea también han tenido una respuesta muy clara ante las amenazas de Washington. Aquí se las mostramos. Hoy en día la escena internacional está llena de invasión y autoritarismo evidentes que son regresivos al objetivo común de la gente, la autonomía y la paz. La nueva administración de Estados Unidos está avanzando con ataques militares hacia países soberanos y amenazando la paz y la seguridad del mundo. Estamos preparados para responder a una guerra total con una guerra total y estamos listos para responder con ataques nucleares propios a cualquier ataque nuclear. Ya pusimos sobre la mesa a los dos protagonistas de este programa, Estados Unidos y la República Popular Democrática de Corea. Pero ahora es tiempo de hacer historia para entender mucho mejor el presente. Las tensiones entre ambos países tienen un pasado que se remonta a la Guerra Fría. La confrontación armada entre las dos Coreas fue uno más de los enfrentamientos ocurridos durante la Guerra Fría, pero no fue la causa de la separación entre el norte y el sur. De hecho, hasta 1945, Corea era una colonia de Japón. Tras la rendición nipona al finalizarse la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética dividieron la península coreana por el paralelo 38, quedando en el norte las tropas dirigidas por el Kremlin y en el sur las patrocinadas por Washington. La reunificación no depende ni de Pyongyang ni de Seúl, sino de Washington, que tiene intereses estratégicos en la zona. El objetivo es llevar su paraguas militar directamente a la frontera con China y también con Rusia. Por este mismo motivo es que Estados Unidos aumenta su poder militar en la región para intensificar su amenaza a Corea del Norte y demostrar su fuerza frente a potencias como Moscú y Beijing. Desde el final de la Guerra Coreana en 1953, el gobierno de la República Popular Democrática de Corea le ha hecho a Estados Unidos en repetidas ocasiones prácticamente las mismas 4 propuestas. De igual forma, las respuestas de Washington han sido las mismas durante todo este tiempo.
solo accedió a un cese temporal del combate por consentimiento mutuo. Se suponía que el armisticio firmado el 27 de julio de 1953 se iba a transformar en un tratado de paz cuando se lograra un acuerdo pacífico final. Este punto pudiera convertirse en un arma de doble filo para Washington, pues la URSS ya no existe y por ende los tratados firmados con esta carecen de valor legal. La Guerra de Corea fue básicamente un conflicto entre Pyongyang y Washington. Si bien varios países de las Naciones Unidas participaron en la contienda, Estados Unidos fue el principal motor impulsor que dominó la lucha contra Corea del Norte y es responsable de la muerte de millones de coreanos. De ahí la actitud pasiva de Seúl. La postura del gobierno de Trump sobre la cuestión nuclear de Corea del Norte retrata una atmósfera en la que Estados Unidos lidera las decisiones y Corea del Sur solo las sigue. Como ciudadano surcoreano, creo que deberíamos tomar la iniciativa para resolver los problemas con Corea del Norte en vez de seguir pasivamente las decisiones de Estados Unidos. Liz Oliva Fernández, justo en la diana. El mundo al borde de una tercera guerra producto del conflicto en Corea no es un hecho nuevo para la historia. Son varios los antecedentes donde las tensiones han llegado a un punto crítico. Por ejemplo, en 1994, el gobierno del entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, estuvo al borde de la guerra con la República Popular Democrática de Corea, producto de la violación de esta última de los acuerdos internacionales para el control nuclear. En el 2002, vuelven a estallar las tensiones entre Estados Unidos y la República Popular Democrática de Corea. Esta vez Pyongyang expulsó a los inspectores nucleares internacionales en medio de preocupaciones, luego confirmadas, de que estaban desarrollando armas nucleares en secreto. En 2013, Estados Unidos solicita nuevamente al Consejo de Seguridad de la ONU la aplicación de más sanciones contra el gobierno norcoreano debido a una prueba nuclear realizada por la nación asiática. Días después, Corea del Sur y Estados Unidos anunciaron que reforzarían las maniobras militares conjuntas que ejecutan anualmente. En respuesta, la República Popular Democrática de Corea anuló el pacto de no agresión que mantenía con Corea del Sur y cortó las líneas de comunicación directa con su vecino. Durante los últimos días, el punto de mira de los gobiernos de todo el mundo, principalmente de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, ha estado aquí, en la capital norcoreana, en el desfile por el 105 aniversario del fundador del actual estado, Kim Il-sung. La ocasión es una oportunidad que Pyongyang ha querido utilizar para enviar un fuerte mensaje a las amenazas de Estados Unidos. Durante el desfile, Pyongyang mostró 56 misiles de 10 tipos diferentes. Además, exhibió un modelo nunca visto hasta ahora, un aparente híbrido de los dos ya existentes y dos nuevos tipos de lanzaderas. También mostró por primera vez su KN-11, un misil balístico que se lanza desde un submarino y que ya probó el año pasado. La tensión ya existente aumentó hace días cuando Washington envió una significativa flotilla a aguas cercanas de Corea del Norte, encabezada por el portaaviones USS Carl Vinson y varios destructores con misiles de crucero. Y para analizar el tema establecemos contacto en directo con el máster en ciencias, Enrique Martínez Díaz, profesor e investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Hola profesor, bienvenido a Justo en la Diana. ¿Cómo se puede caracterizar la postura de Estados Unidos hacia Corea del Norte? ¿Ha habido un cambio con las administraciones anteriores? Bien, la postura de Estados Unidos respecto a Corea, a la República Popular Democrática de Corea, primeramente está motivada ante todo por la postura norteamericana como potencia hegemónica a nivel internacional y su enfrentamiento, sobre todo en la región del este de Asia, a la potencia emergente que es China. Estados Unidos históricamente ha mantenido una fuerte presencia militar en la región, específicamente en Japón y en Corea, en Corea del Sur, donde tiene la segunda agrupación de tropas más grande fuera de su territorio. Y
Esta postura actual de incremento de las tensiones tiene un cierto matiz de diferencia con respecto a la postura anterior del presidente Obama, que hablaba de una postura de procedencia estratégica, pero cuando usted analiza históricamente la actividad de tensión que ha mantenido Estados Unidos y la agresividad respecto a la República Popular Democrática de Corea, vemos que no hay en esencia cambios fundamentales. La República Popular Democrática de Corea ha realizado 5 ensayos nucleares hasta el momento. ¿Cuántos ha realizado Estados Unidos, profesor? Bueno, la cifra real de la cantidad de pruebas nucleares que han realizado los Estados Unidos es muy alta. Yo actualmente en este momento no tengo el dato exacto, sé que son cientos de pruebas nucleares, tanto en su territorio como en el Pacífico. O sea, los Estados Unidos han hecho pruebas, empezaron a realizar las primeras pruebas en el polígono de Nevada, cerca de donde se realizó la primera prueba nuclear, el famoso proyecto Manhattan, en el año 43 al 45. Pero no solamente es que ha hecho las pruebas nucleares, el único país que ha utilizado armas nucleares, a mi criterio, innecesariamente, contra otro estado fue Estados Unidos. El 6 de agosto de 1945 fue lanzada una bomba nuclear de 14 kilotones contra la ciudad de Hiroshima, que no era una instalación militar de alto rango. Había muy pocas pequeñas instalaciones militares en la región y posteriormente, 3 días después, el 9 de agosto, fue lanzada una bomba nuclear sobre Nagasaki, de unos 20 kilotones aproximadamente. Esta era una bomba de plutonio, la otra era una bomba de uranio. Los resultados fueron cientos de miles, a las cifras oscilan, hay quien habla de 150.000, habla de 200.000 muertos instantáneamente, más miles, cientos de miles de personas que murieron a causa de la contaminación radiactiva, a causa de enfermedades de cáncer, etcétera, niños con malformaciones. Y el único país del mundo que se atrevió a utilizar esas armas innecesariamente políticamente, puesto que Japón estaba derrotado, bloqueado y cercado y no tenía capacidad ninguna de realizar ningún tipo de actividad ofensiva. Era cuestión de días que se rindiera. Y sencillamente, como reconoció después el presidente Truman, el mensaje no estaba mandado contra Japón, era contra la Unión Soviética. Las tensiones entre Washington y Pyongyang confirman los intereses que tiene Estados Unidos en la región asiática. ¿Nos podría hablar de estos intereses? Los intereses estratégicos fundamentales de Estados Unidos y la región de Corea del Norte son, primero, apoyar a sus aliados Japón y Corea del Sur. Segundo, enfrentar o tratar de limitar o reducir la influencia de China como potencia emergente, que cada vez tiene mayor intercambio comercial, económico con estos dos países, con los propios Estados Unidos. Y tratar además de reducir o que este país, República Popular Democrática de Corea, que es un aliado de China y además un oponente de los Estados Unidos, pues revertir esta situación y crear en este país las condiciones para que no sea más un apoyo para la República Popular China. Profesor, ¿cuáles serían las consecuencias de una guerra entre Washington y Pyongyang? Una guerra en esa región por la posesión que tiene la República Popular Democrática de Corea de armas nucleares y de misiles balísticos, fundamentalmente de alcance medio, pudiera generar, primero, una gran destrucción en el territorio de la República Popular Democrática de Corea, que sería atacada por fuerzas indudablemente superiores, pero que este país ha estado preparado durante mucho tiempo para una guerra y pudiera contrarrestar. Si la República Popular Democrática de Corea, en interés de su defensa, utiliza las armas nucleares, fundamentalmente contra las agrupaciones de tropas norteamericanas que se encuentran en Corea del Sur y Corea del Norte, esto podría generar una escalada de acciones, donde también entonces Estados Unidos pudiera tratar de utilizar el arma nuclear con una cantidad grande de pérdidas de vidas humanas y daños materiales en todos los países de la región, con la probabilidad de que países como China y Rusia también traten de intervenir con el objetivo de impedir la propagación del conflicto. Esto podría generar una gran contaminación en la región, pudiera generar
que parte de la población de Corea del Norte tratara de emigrar hacia China para el objetivo de escapar de las consecuencias del conflicto. Esto podría generar además que sea una guerra que nadie sabe el tiempo que va a durar ni la extensión, puesto que el ejército de la República Popular Democrática de Corea está preparado para combatir en condiciones muy complejas. Pero además, si esta escalada de golpes nucleares se incrementa a un nivel tal de que China y Rusia se sienten afectados, nadie sabe lo que pudiera pasar. Y para finalizar, ¿qué repercusión tendría un conflicto para Rusia? Rusia también tiene fronteras con esa región, la parte sur de lo que se conoce como la gobernatura o el Oblast de Vladivostok, del extremo oriente ruso, tiene fronteras con Corea, por lo tanto está en la región cercana y por lo tanto una parte de la población rusa también estaría afectada por ese conflicto. Pudiera tener consecuencias de extensión de la guerra hacia esa región, de migración de gente que huya del conflicto hacia esa región, como ha pasado por ejemplo ahora en Siria, que mucha población de Siria huye hacia los países cercanos huyendo de la guerra. Eso también afectaría a Rusia, por lo tanto, también en ese puerto de Vladivostok está la flota del Pacífico de Rusia. Por lo tanto, hay fuerzas militares también rusas en la región. Muchas gracias al profesor Enrique Martínez. Ahora comparto con ustedes una información que ayudará a comprender mucho más este tema. La periodista Karina del Valle nos explica qué países tienen en la actualidad armas nucleares. Rusia encabeza la lista de países con armamentos nucleares. Se estima que poseen unas 7.500 ojivas en total. En el segundo lugar se encuentra Estados Unidos con 7.200, pero a pesar de tener menos cantidad, la nación norteña ha llevado a cabo más pruebas nucleares que el resto del mundo y es el único país que ha utilizado un arma nuclear en combate. En el tercer puesto se ubica Francia con un estimado de 300 ojivas y en el cuarto China con 260. Esta dedicación del gigante asiático hacia las armas nucleares comenzó en la década de 1950, después de que Estados Unidos trasladó activos atómicos al Pacífico durante la Guerra de Corea. Le sigue en la lista, ocupando el quinto lugar, el Reino Unido, con un aproximado de 215 ojivas, y cabe destacar que más de la mitad de las pruebas nucleares de este país han sido operaciones conjuntas con Estados Unidos. En el número 6 de la tabla se posiciona Pakistán, con un estimado de 120 a 130 ojivas nucleares. El séptimo puesto lo ocupa la India, con un total de 110 a 120 ojivas. Y el puesto final, ocupando el número 8, tenemos a Corea del Norte, que posee un estimado de 16 ojivas nucleares. Aunque la Segunda Guerra Mundial empezó en 1939, no fue hasta diciembre de 1941 que Estados Unidos entró en la guerra luego del ataque japonés sobre la base naval norteamericana de Pearl Harbor. Fue durante este periodo que la nación norteña desarrolló las primeras armas atómicas en cooperación con el Reino Unido y Canadá. Probó su primera bomba atómica en 1945 y permanece como el único país en haber usado armas nucleares contra otra nación. Me refiero a los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki. Aproximadamente unas 240.000 personas murieron en los ataques a las dos ciudades japonesas y otras miles fallecieron como consecuencia de la radiación y de las enfermedades causadas por la contaminación radioactiva. El bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, según afirman los críticos, fue un acto político sin mucho sentido bélico. Fue el intento de demostrar el poder militar y la superioridad de Estados Unidos en el mundo. El deseo deliberado de generar un impacto psicológico en la población entera del país enemigo, sin importar el medio utilizado, y equivale a un acto de terror que puede constituir un crimen de guerra, según declaran varios expertos. Fue Estados Unidos también el primer país en desarrollar la bomba de hidrógeno durante la Segunda Guerra Fría. Se estima que llegó a poseer unas 35.000 armas atómicas. Y China es el principal mediador entre las tensiones de Pyongyang y Washington. El gigante asiático ha llamado al diálogo diplomático para evitar a toda costa un conflicto. Hemos dicho en repetidas ocasiones que la situación en la península coreana es sumamente complicada y delicada y que existe un alto nivel de riesgo.
Seguimos reiterando a todas las partes relevantes que hagan lo posible por evitar acciones provocadoras que eleven las tensiones y que hagan un esfuerzo por crear las condiciones necesarias para que todas las partes vuelvan a la mesa de negociaciones y resuelvan este asunto de manera pacífica. Y para seguir analizando el hecho noticioso en todos sus círculos de acción, hacemos contacto en directo con la corresponsal de Prensa Latina en China, Isaura Díez. Isaura, muchas gracias por estar con nuestro programa. ¿Cuál ha sido la reacción de China en este enfrentamiento de Estados Unidos con Corea del Norte? Sí, gracias Diana. Un saludo para ti y para la teleaudiencia. Efectivamente, China se confirma como un país mediador, un pacificador en medio de esta escalada de tensiones que vive hoy la región. Recientemente Xi Jinping conversó vía telefónica con Donald Trump. No había pasado ni una semana de que ambos se conocieran personalmente en Florida, Estados Unidos, y en este intercambio telefónico Xi Jinping le decía a Trump que era necesario resolver de forma pacífica este conflicto en la península coreana. Wang Yi, el canciller de China, dijo también recientemente que un conflicto en este lugar podía estallar en cualquier momento porque existía cierto temor de que la República Popular Democrática de Corea realizara un nuevo ensayo nuclear o de misil. Estados Unidos, dicen los especialistas, que a pesar de la fama de impredecible de Donald Trump, pues Estados Unidos no va a cruzar esa línea roja y no se va a armar un conflicto de tal envergadura así, de esta forma abierta, aunque el conflicto de tensiones sí podría ser bien agudo. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos va a apostar por una política de presión y de contención sobre Pyongyang, apoyada por sus aliados en la zona, que son Japón y Corea del Sur. Recordemos que Estados Unidos y Corea del Sur están realizando los mayores ejercicios militares de conjunto que tienen a Pyongyang como un claro objetivo. China se consolida como mediador, como pacificador y eso sí, respetando uno de los principios claves de su política internacional, que es la no injerencia en los asuntos internos de otros países. Isaura, ¿y cómo han sido las relaciones actuales de China con Corea y cómo podría afectar a China un posible conflicto? Bueno, en primer lugar, recordar que China y la República Popular Democrática de Corea comparten fronteras. Por tanto, a ningún país le conviene que la nación con la que comparte fronteras pues esté involucrada en un supuesto conflicto de tal envergadura, que hablamos de una posible guerra nuclear inclusive, porque por supuesto afecta a la seguridad nacional del gigante asiático. El segundo tema es que China ha destacado en la arena internacional, además de ser un mediador y un pacificador, como un país que ha defendido las relaciones y la interconexión y el intercambio económico como un factor importante para establecer buenas relaciones entre todos los países. Y en ese sentido está defendiendo la desglobalización económica y está defendiendo el libre comercio. Fundamentalmente lo hace con una iniciativa que se conoce como la Franja y la Ruta, que ha alcanzado mayor auge desde el año 2013 y que habla sobre una interconexión económica entre países de Asia, Medio Oriente, países de Europa y naciones también de África. Esta iniciativa, que habla sobre el rescate de la antigua ruta de la seda y contempla dos vías, la terrestre y la marítima, ante un conflicto de tal envergadura, por supuesto, se debilitaría, además de que se perdería la estabilidad y la paz tan necesaria en la zona para alcanzar un desarrollo económico óptimo. Y en un tercer lugar, también tenemos que Estados Unidos pues ha desplegado en territorio surcoreano el sistema de defensa antimisiles THAAD. Y esto es seguido muy de cerca por el gigante asiático. Se le opone fuertemente junto con Rusia porque alegan que supera las necesidades defensivas del territorio surcoreano para poner en peligro la paz y la estabilidad de toda la región. Lo cierto es que este sistema de defensa antimisiles THAAD tiene una capacidad de penetrar 2.000 kilómetros en territorio chino y, por supuesto, ante un conflicto armado como este del que estamos hablando, pues no solo se desplegaría el sistema THAAD, sino que entraría en función lo antes posible. Y ya estamos hablando también de una amenaza hacia la seguridad nacional del gigante asiático. Esta es una noticia que está en constante actualización. Algunos expertos hablan de que el conflicto, las tensiones serán aún más agudos, pero hablan también de que es poco probable sobre un conflicto armado, como te decía anteriormente, porque en primer lugar Estados Unidos con un solo golpe no va a poder destruir toda la capacidad ofensiva de Norcorea. Y ahí tenemos a Seúl, a 50 kilómetros de la República Popular Democrática de Corea, una ciudad que podría perfectamente quedar destruida, teniendo en cuenta ese arsenal militar que vimos en el desfile el 15 de abril.
Y Estados Unidos, aunque se encuentra del otro lado del mundo, tampoco está a salvo por los misiles balísticos intercontinentales. Por tanto y demás, hay que mantenerse informado sobre esta situación y cómo la política exterior pues va a hacer que estas potencias redimensionen su estrategia en la región. Estados Unidos, Corea del Sur y la República Popular Democrática de Corea. Ahora devuelvo la señal a los estudios en La Habana. Diana. Muchas gracias. Fui Saura Díez, periodista de Prensa Latina Televisión, en directo desde Beijing, China. Como ya analizamos, son varios los países que tienen armas nucleares. A Estados Unidos le preocupa el desarrollo nuclear de Corea del Norte y también de Irán, porque no son aliadas. Sin embargo, nadie se cuestiona el arsenal nuclear de Estados Unidos, que es además el único país que ha atacado a otra nación utilizando este tipo de armas. Washington socava la soberanía de otros países y no espera una contrarrespuesta de nadie. Pyongyang ha dejado claro que responderán si son atacados. El resto del mundo espera que nadie lance la primera piedra porque tendría un efecto devastador. Lo espero el próximo jueves para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Al final, usted tendrá todos los elementos que necesita para poner el dardo justo en la diana.